No le temo a las amenazas de una ama de casa desempleada y sin padres como tú. Así es. No puedes hacer nada con basura como Valky Trash, porque sigues siendo basura. Bueno, entiendo cómo te sientes ahora. Me largo de esta casa. Así que ahora estás sin hogar. Buena suerte, señora sin hogar. Es una buena oportunidad para que Frank también salga de aquí, dijeron. Perfecto, vamos a ponernos de acuerdo. Saquemos la basura y limpiemos. Ambos fueron a la habitación de Frank y le ordenaron empacar sus cosas y largarse. Originalmente, yo planeaba irme, pero nunca imaginé que incluso Frank sería expulsado junto conmigo. Me llamo Amber, tengo 27 años y soy ama de casa. Hace poco me casé con un hombre llamado Tom, que tiene 30 años, 3 más que yo. Al principio pensé que era maduro y relajado, como una persona mayor. A menudo hablaba de su madre, y eso me hizo pensar que era un buen hombre que valoraba a su familia. Pero no fue hasta que nos casamos que descubrí su verdadera personalidad. El día de nuestra boda, mi suegra fue muy amable conmigo, y pensé que tendríamos un matrimonio feliz. Sin embargo, todo cambió cuando mi esposo me pidió que nos mudáramos con su madre. Mi suegro había fallecido hace unos años, y Tom quería estar cerca de ella. Al principio confié en mi suegra y acepté vivir con ella, pero apenas nos casamos, tanto ella como mi esposo cambiaron completamente. Amber, tráeme té rápido. Limpia el baño y el inodoro, me ordenaba mi suegra con un tono autoritario. Me gritaba y me daba órdenes como si yo fuera una sirvienta. No solo eso, parecía disfrutar haciéndome sentir incómoda. Lo que más me sorprendió fue descubrir a un compañero de casa del que nunca me habían hablado. Una mañana, mientras iba a la cocina, me encontré con un hombre desconocido. Me quedé congelada y, al notar mi sorpresa, él se presentó. Soy Frank, el hermano menor de Tom. Nunca me habían mencionado que Tom tenía un hermano, y mucho menos que viviría con nosotros. Frank tenía 27 años, mi misma edad. Fui a hablar con mi suegra para que me explicara por qué nunca me lo mencionaron, pero ella respondió con indiferencia. Oh, ¿te refieres a Frank? No te preocupes por él, es solo un fantasma solitario. Me dolió la manera en que hablaba de su propio hijo. Frank es solo un inútil ermitaño, añadió. Solo sale para hacer las compras y luego se encierra en su cuarto. Estaba decepcionada y sorprendida por la discriminación hacia su propio hijo. Pensé que, como madre, debía preocuparse por él, pero parecía que lo trataba como si no existiera. Cuando mi esposo llegó a casa, le pregunté sobre Frank, esperando que al menos él tuviera una mejor relación con su hermano. Su respuesta fue aún más fría. Déjalo en paz. Finge que no existe. No te hará daño, así que no te preocupes por él. Me quedé atónita. ¿Cómo podía hablar así de su propio hermano? Mi esposo parecía haber olvidado cualquier lazo familiar. Una noche, después de terminar mis tareas, subí las escaleras y me crucé con Frank, quien iba al baño. ¿Te casaste con mi hermano, no? Me dijo. Sí, ¿por qué? Lo siento, no es nada, pero, deberías irte de aquí. ¿Qué pasa? Le pregunté. Discúlpame, pero creo que deberías divorciarte, respondió con un tono serio. Me sentí ofendida y confundida por su comentario, pero no podía ignorar que algo en esa casa estaba profundamente mal. No podía creer cómo mi esposo me estaba tratando. Mientras tanto, mi suegra, con una expresión de falsa inocencia, murmuraba, me casé con mi marido porque lo amo. Era increíble escucharla decir eso mientras me pedía que terminara mi matrimonio, después de solo un día. Esto no es asunto tuyo, puedo manejarlo, dijo mi esposo con frialdad, pero era evidente que no lo haría. Frank, mi cuñado, intervino tímidamente, lo siento por eso, dijo inclinando la cabeza, y también lo siento por mi arrebato anterior. Su disculpa fue tan educada que me desconcertó. Quizás no era tan extraño como decían mi suegra y mi esposo, quienes lo describían como un solitario raro. Para mí, Frank parecía alguien decente, alguien que simplemente prefería la cortesía. Al día siguiente, mientras ponía el desayuno en la mesa, Frank bajó las escaleras para servirse algo. Le saludé con una sonrisa. Buenos días, Frank. ¿Por qué no te unes a nosotros para desayunar? Buenos días, Amber. Gracias por invitarme, respondió, pero luego, al ver a su madre, cambió de tono. No voy a desayunar con esa gente. Dicho esto, dio media vuelta y se encerró en su habitación. Quise disculparme por cualquier malentendido, pero mi suegra me interrumpió con una mirada feroz y un tono cortante. Tú solo haz las tareas del hogar y no hagas nada innecesario. ¿De acuerdo? Me quedé atónita. No podía entender por qué me hablaban así, y mi esposo,
Su actitud hacia mí había cambiado drásticamente. Ese mismo día, explotó por algo trivial, el menú del almuerzo. ¿Curry otra vez? ¿Por qué no me avisaste antes? También comí curry al mediodía. ¿Qué clase de ama de casa eres? Ni siquiera te disculpas. Me gritó. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Era evidente que Tom no me amaba. Solo quería una criada. Me sentí como un objeto, una herramienta para su comodidad, mientras ellos se reían y veían televisión en la sala. Subí las escaleras y me desplomé en lágrimas. De repente, una mano me ofreció suavemente un pañuelo. Al alzar la vista, vi a Frank. «Deberías irte de aquí», dijo con una seriedad que me desconcertó. «Lo siento», murmuré, limpiándome las lágrimas apresuradamente. «No te preocupes, quería que lo usaras», respondió. Luego añadió, con un suspiro, «Escuché lo que dijeron mi hermano y mi madre. Sé cómo son. Yo mismo he estado en una situación similar». Le pedí que me contara más, y me reveló que, antes de casarse conmigo, Tom había estado comprometido con otra mujer. Sin embargo, su madre y él la trataron igual que a mí, y ella huyó antes de la boda. Esa revelación me dejó destrozada. Todo mi matrimonio había sido una farsa, diseñado para mantenerme atrapada. Pero, ¿a dónde podía ir? No tenía trabajo ni recursos. Mi suegra nunca me permitiría trabajar, y mudarme a otro lugar parecía imposible. Frank, consciente de mi desesperación, me propuso hablar en un lugar más discreto. Me entregó un papel con su ID de contacto y me dijo, «La próxima vez, hablemos en la cafetería». Luego se marchó. Decidí que tenía que salir de esa casa. Mi supervivencia dependía de ello. Avisé a mi suegra que iría a la oficina municipal y después al supermercado. Antes de salir, me aseguró con sarcasmo que no me perdonaría si dejaba alguna tarea sin hacer o si llegaba tarde a la cena. Fingí estar de acuerdo y me fui. En la cafetería, Frank me escuchó atentamente mientras le contaba mi situación. Mis padres ya no eran una opción. Había perdido mi trabajo y cancelado el alquiler de mi antigua casa. Estaba atrapada, empezando desde cero. «Es difícil mudarte en estas circunstancias, ¿no es así?», dijo con empatía. «El mayor obstáculo es encontrar un trabajo». Sus palabras me dieron un poco de esperanza. Aunque el camino sería difícil, estaba decidida a recuperar mi vida. Estar en esta casa era como estar atada a mi madre y mi esposo desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Un día, mientras reflexionaba, Frank me hizo una pregunta. «Amber, ¿puedes dibujar?» ¿Qué quieres decir? «Oh, ya veo. Entonces, ¿puedes?» «Bueno, sí, antes asistí a una escuela de arte». «Eso es genial, justo a tiempo. Conozco a un artista de manga que está buscando un asistente. Es un trabajo remoto». «Eso suena interesante, pero no tengo computadora ahora mismo». «No te preocupes, puedo prestarte una que no estoy usando». «¿De verdad? Muchas gracias. Pero, ¿por qué tienes una computadora extra? ¿A qué te dedicas?» Frank sonrió y respondió. «Gracias por preguntar. ¿No crees que soy una persona solitaria?» «No, para nada. Usas un lenguaje muy educado y eres bastante ordenado. No pareces solitario». «Bueno, trabajo desde casa. Soy ingeniero y dirijo mi propia empresa». Me quedé sorprendida. «¿Eres dueño de un negocio? No lo sabía». «Sí, hace tiempo trabajaba para una empresa, pero ahora prefiero tomar mis propios pedidos y coordinar con unos pocos empleados de forma remota». De repente comprendí por qué siempre estaba en casa. «Entonces, ¿por qué sigues viviendo aquí? Tu madre y Tom dicen que no haces nada». «No veo beneficio en contarles la verdad», dijo Frank con calma. «Este lugar tiene su propósito para mí, pero ya es hora de presentar al artista de manga». Inmediatamente, Frank hizo una llamada y organizó una entrevista remota para mí. El miércoles, mientras mi suegra estaba ocupada con sus actividades, pude realizar la entrevista. Parecí causar una buena impresión porque me contrataron de inmediato. Sin embargo, dada mi situación, los documentos del proceso de contratación serían enviados por correo y dirigidos a Frank. Todo parecía encaminado. Frank, siempre tan práctico, también ofreció ayuda con la vivienda. «Tengo un amigo en una agencia inmobiliaria que puede conseguirte un buen trato». Gracias a su contacto, encontramos un lugar adecuado y firmamos el contrato. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo para mí. Pero un día, todo se desmoronó. Era medianoche cuando mi esposo irrumpió en el dormitorio, visiblemente borracho. «¿Dónde está la cena?», gruñó. «Dijiste que no ibas a comer porque saldrías a beber», respondí, intentando mantener la calma.
Cállate. El rey llega a casa y ni siquiera se levanta para saludarlo. ¿Y ahora no hay cena? Eres una mala esposa. Un desperdicio total. Sus palabras me hirieron profundamente. ¿Tienes idea de lo duro que trabajo cuidando a tu madre? Eres mi esposa. Tu trabajo es cuidar de la casa. Si no puedes hacer eso, no sirves para nada. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y mi suegra entró, incómoda. Eres basura, dijo, mirando a Frank también. Este lugar es un basurero. Mi esposo, aprovechando el apoyo de su madre, abrió un cajón y sacó un documento. Aquí tienes. Son los papeles del divorcio. Ya no me sirves. Voy a buscar una nueva esposa que sí cumpla con su rol. Lárgate de mi casa. Sus palabras fueron un golpe final. Piensas en tu esposa como si fuera un simple objeto. Espero que algún día te arrepientas de todo lo que acabas de decir. ¿Qué intentas insinuar? No tengo miedo de tus amenazas. Sin más discusión, tomé los papeles del divorcio, los firmé y comencé a empacar mis cosas. Mi esposo y mi suegra me miraban con desprecio, pero yo ya no sentía miedo. Sabía que merecía algo mejor. Ahora no tienes hogar. ¿Qué diablos vas a hacer? Bueno, ya no es asunto nuestro. Buena suerte con esa señora sin hogar. Ah, y Frank, este sería un buen momento para que te vayas. Sí, saquemos la basura y limpiemos el lugar. Después de deshacernos de él, derribaremos este muro, lo aislaremos y lo conectaremos. Así el espacio sería mucho más grande y cómodo para mí. Mi esposo y mi suegra ya estaban hablando de lo que harían después de echarnos. Me obligaron a irme, y luego fueron a la habitación de Frank para decirle que empacara sus cosas y se fuera. Yo planeaba irme de todas formas, pero nunca imaginé que incluso Frank sería expulsado conmigo. Me arrepiento un poco de haber dejado que mis emociones me dominaran. Me enfrenté a mi esposo, y eso empeoró las cosas. Lo siento, Frank, esto es culpa mía. No te preocupes por eso. Ya me di cuenta de que no puedo seguir viviendo con esa gente. Además, hay algo más que me interesa. Quizás tuve suerte al tener esa pelea. Frank sonrió al decir eso, pero para mí no significaba mucho. Me alegré de que no pareciera molestarle la partida. 2 días después, el miércoles, cuando mi suegra estaba fuera de la ciudad, Frank y yo llamamos a una empresa de mudanzas y nos fuimos. Terminamos de mudarnos sin que ella pudiera vernos. Mi suegra llamó a mi nuevo hogar. ¿Qué pasó? Ya todos nos fuimos. Frank contestó y ella preguntó, ¿te pasó algo? Sí, nos fuimos juntos. Me alegra no tener que verlos más, dijo mi suegra antes de colgar con felicidad. Pero lo que ella no sabía era que Frank y yo estábamos planeando una pequeña venganza. Nos mudamos a tiempo a nuestra casa alquilada, y logré avanzar con el divorcio gracias a Frank. Frank me ayudó a sacar mucho de mi esposo en el proceso de divorcio. Cuando mi esposo y yo discutimos, Frank escuchó lo que mi esposo y mi suegra dijeron y grabó sus comentarios en secreto. Esa grabación fue suficiente para probar acoso marital y familiar en el juicio. El divorcio se resolvió a mi favor. Gracias a las pruebas contra mi esposo y mi suegra, pude obtener una buena compensación, y mi esposo se vio obligado a pagar una pensión alimenticia. Frank, quien tenía contactos con abogados, me ayudó durante todo el proceso. Estaba agradecida por su ayuda, aunque decidí no mencionar mucho más sobre él. Unos días después, recibí llamadas desesperadas de mi ex esposo y su madre. Al principio pensé que había olvidado bloquear sus números, así que respondí, Amber, ¿dónde estás? No hay forma de que te lo diga. Ahora soy una completa extraña para ti. ¿Dónde está Frank? No puedo contactarlo. Qué lástima, tal vez ya no le gustas. Cuando la provoqué, mi ex esposo cambió de tono. Se mudaron juntos, ¿verdad? Al menos dime dónde están. No tengo idea, búscalo tú mismo. No tienes hogar, no tienes trabajo, no tienes dónde vivir. Si te arrodillas y me suplicas, tal vez te deje volver como ama de llaves. Ya tengo un trabajo y un lugar para vivir. No hay razón para regresar contigo. Mi ex esposo se sorprendió al escuchar eso, pero no quise corregirlo. No vuelvas a llamarme. Si lo haces o apareces frente a mí, llamaré a la policía. Bloqueé sus números y me aseguré de no volver a tener contacto con ellos. Finalmente, mi ex esposo y mi suegra entendieron que habían malinterpretado algo importante. Creían que el dinero que recibían provenía de la herencia de mi suegro. Sin embargo, era Frank quien transfería dinero regularmente. Cuando lo obligaron a irse, Frank dejó de enviarles dinero. Sin esas transferencias, mi ex-suegra se encontró en serios problemas económicos, y mi ex-esposo no tenía suficiente dinero para mantenerse.
Ambos obtuvieron lo que merecían. No siento pena por ninguno de ellos. Por cierto, Frank compró un apartamento de lujo en Tokio y ahora vive allí cómodamente. Pero ¿cómo es que tiene tanto dinero? ¿Por qué estuvo transfiriendo dinero a la casa de sus padres y soportando esa situación durante tantos años? Todo se debe a una promesa que le hizo a su padre. A diferencia de su madre, el padre de Frank lo amaba profundamente. Antes de fallecer, su padre le pidió: Frank, puede que no te gusten tu madre y tu hermano, pero para mí son miembros importantes de nuestra familia. Así que, por favor, cuida de ellos después de que yo ya no esté. Para cumplir esa promesa, Frank, a pesar de haber sido acosado y maltratado por su madre y su hermano, decidió apoyarlos en secreto. Durante años, transfirió dinero a escondidas para cuidar de ellos. Es increíble que personas tan horribles como su madre y su hermano, que incluso lo echaron de casa, hayan podido aprovecharse de alguien con un corazón tan bondadoso. Ellos no tenían idea del sacrificio que Frank hacía por mantener la promesa a su padre. Realmente son lo peor. Un día, después de que nos mudamos, hablé con Frank sobre esto. Me explicó que esa promesa era importante para él. Aunque no comparto su punto de vista, admiro su determinación. Espero que pueda seguir adelante y ser verdaderamente feliz. Después de todo lo que viví, sentirme traicionada por un idiota y pensar que no había salida, Frank me salvó. Se convirtió en alguien muy importante para mí, alguien que cambió mi vida. Deseo de todo corazón su felicidad. Un año después, Frank me pidió matrimonio. Me preguntó si podía casarme con él, pero esa es una historia para otro día. Es increíble cómo alguien tan especial puede cambiar tu vida. Mirando hacia atrás, siento que superar los obstáculos nos ha llevado a este momento de felicidad. Estoy agradecida de que la vida me haya dado esta segunda oportunidad. Por favor, déjenme seguir teniendo estos días felices y emocionantes. Gracias por leer hasta el final. No olvides suscribirte al canal si te gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video.